Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 8 de Tangle Romance, Vuelve el amor de padre, basados en el libro. Kang anotó un gol con éxito. Sus camaradas corrieron hacia él y lo abrazaron por el cuello, y las felicitaciones resonaron por todas partes. En medio de los aplausos que lo animaban, había una voz particularmente fuerte. Buen trabajo, hijo. Cuando vieron que se acercaba el padre de Kang, sus compañeros de equipo educadamente le dieron paso. El señor Gong vio a su hijo con una camiseta sucia y el sudor le recorría por la cara. El mismo Kang obviamente está lleno de arrogancia. Sus ojos estaban rojos cuando su padre caminó hacia él y lo abrazó. Era el abrazo que siempre quiso, el cálido abrazo de su padre. Mucha gente se fue a casa. El ambiente alrededor del campo de fútbol se calmó de inmediato. Pero esta noche, Kang y su padre todavía estaban sentados en las gradas, mirando hacia adelante durante más de 10 minutos. Nadie habló ni una palabra. La atmósfera entre ellos no era tan opresiva como antes, probablemente porque Kang sabía que su padre había comenzado a abrirse a él. Lo siento, hijo. Kang no esperaba que su padre usara esta frase para romper el silencio. Se giró y miró a su padre con sorpresa. En el pasado papá era demasiado indiferente, ¿no? Bueno, Kang respondió en voz baja, mirando hacia abajo. Los dedos en las rodillas estaban apretados con fuerza. Los sentimientos del pasado aún persistían. Antes de que tu madre muriera, ella quería que yo hiciera una cosa. Mi madre, quería que tu padre no sea tan cruel contigo. Te crié con demasiada dureza antes, porque quería que crecieras para ser perfecto en todos los sentidos. En realidad, es como si estuviera compensando mi complejo de inferioridad infantil, lo que no pude tener o no pude hacer. Le pongo todas mis esperanzas en ti para que lo hagas por mí. Por eso, después de que mamá murió, papá cambió, ¿no? La petición de tu madre no era tan mal. Está mal que papá fuera demasiado terco con sus palabras. Por eso no me atreví a pegarte. Pero a la larga eso hizo que ya no esperara más de ti, porque papá no quiere romper la promesa que hizo a tu madre. En ese momento el señor Gon se dio cuenta de que su comportamiento era como el disparo de un arma letal, que no solo lastimaba al niño, sino que también se lastimaba a sí mismo. Es solo que el dolor de Kang es mucho más doloroso que el de su padre. Pero como a papá le importa si quiere que seas feliz, papá decidió resolver todos los problemas con dinero, incluyendo comprar Big Bag y ponerte en el equipo de fútbol. Papá no sentirá que soy un inútil, ¿verdad? Papá simplemente no quiere decepcionarte. Mis deseos no son cosas caras, sino porque quiero mostrarte mi arduo trabajo para que puedas estar orgulloso de mí. Incluso cuando me uní al equipo, entrené muy duro y esperé que mi actuación te haga sonreír de nuevo, como cuando me enseñaste a jugar fútbol cuando era pequeño. Hasta ahora sigo pensando para mí mismo. Las cosas en mi memoria nunca podrán volver a ser, pero todavía quiero volver a intentarlo. Papá no sabía nada en absoluto, porque desde que mamá falleció ya no hablamos mucho. Entonces, si me das a elegir, ya no pediré cosas caras, solo quiero volver a estar bien como antes. Kang, el señor Gon, con las lágrimas en los ojos, tiró de su hijo y lo abrazó. Sus ojos estaban rojos e hinchados, al igual que Kang ahora. Kang recuerda claramente cuando era niño. Se sentía disgustado con la estricta disciplina de su padre. Luego acudió a su madre y abuela en busca de consuelo, pero en su corazón sabía que su padre siempre esperaba todas las cosas buenas para él. Entonces, a medida que papá se fue alejando cada vez más de él, la brecha generacional hizo que produjera muchos comportamientos negativos. De hecho, él quería llenar estas brechas generacionales atrayendo la atención de su padre y encender la esperanza para ellos mismos. Lo siento, hijo.